Lo decíamos en la apertura del programa, por supuesto que hoy es uno de los títulos principales a nivel mundial, o al menos en Latinoamérica, en Sudamérica, donde José Pepe Mujica fue siempre muy respetado, ¿no? Muy coherente, el expresidente uruguayo que ayer falleció a los 90 años. Y decíamos a los 90 porque en general algunos medios publican en los 89 porque no es muy común el dato de que el mismo Mujica decía que fue anotado un año después de su nacimiento. Falleció a los 90 años producto de un cáncer de esófago. Hace unos años estuvo aquí en Río Cuarto, en el Congreso Imagina, cerrándolo e invitando a mucha gente a involucrarse en la política y hablando sobre la política, que no es para hacer negocios individuales. Bueno, hay un montón de conceptos que dejó Pepe Mujica, que estuvo siempre en contra del sistema político, estuvo muchos años preso en condiciones realmente muy duras, la pasó muy mal, él mismo contaba, pero después decidió ir transformando su manera de hacer política hasta que llegó a la presidencia y empezó a predicar desde allí, desde su partido político, que hoy es el más votado. De hecho, Orsi, su presidente, viene de ese extracto y lo ha saludado con mucho afecto en su partida ayer. Y hoy vamos a hablar con una querida periodista que es Fanny Mandelbaum, que es realmente un gusto hablar con ella, con más de 50 años de trayectoria, ya todo el mundo la conoce a Fanny, pero vamos a decirle que es reconocida por su estilo, por su compromiso, empezando casi por casualidad, pero sentando una manera de hacer periodismo durante muchos años. Fue referente en un montón de casos, como el de María Soledad, que marcó un antes y un después en su carrera. Trabajó muchos años en Telefe hasta que fue despedida y decidió hacer periodismo de manera independiente, para no estar condicionada. ¿No es cierto, Fanny? ¿Cómo estás? Buen día. Acá Paula te saluda. Paula, ¿cómo estás? Buen día, un placer hablar con vos. Un placer para mí que sos una referente, ¿no? Así que un gusto, gracias por el contacto. ¿Qué podemos decir de José Pepe Mujica, Fanny? ¿Cómo fue tus coberturas, tu relación periodística? Y no sé si tuviste algún tipo de amistad con él. Contanos, por favor. Mirá, a mí el Congreso de Saca me dio la oportunidad y la neblina completó esa oportunidad. Yo no lo conocía, lo admiraba profundamente porque es el único presidente que conozco que no cambió después de salir de la cárcel, de pasar a la política. Ya estaba en la política cuando fue detenido, pero cuando llegó a la presidencia conservó sus mismos hábitos, no cambió nada, no cambió ni su casa, no cambió el auto, siguió viviendo, como él decía en esa charla que tuvimos, en forma sobria, en forma austera. O sea que lo admiraba por eso, porque casi todos, no conozco la vida de todos los presidentes, pero casi todos pasan a vivir a una mansión, tienen sus coches con sus choferes, cambian sus hábitos hasta de ropa. Pepe no. A Pepe no le interesaba y decía lo que pensaba, tampoco le importaba si molestaba lo que él decía. Y eso me causó muchísima admiración porque no es fácil en esta sociedad careta que la gente sea como siente que debe ser. ¿Y por qué pensás que molesta tanto? Por ejemplo, que los influencers, o no sé si tiene algún cargo político, el Gordo Dan, como se lo conoce, que posteó uno menos en la red social cuando se conoció la muerte del Pepe Mujica. ¿Por qué pensás que molesta tanto su forma? Mira, primero no sé quién es el Gordo Dan, no quiero decir quién carajo es el Gordo Dan. Bueno, pero está relacionado a esa palabra que acabas de decir. Creo que la única vez que escuché hablar del Gordo Dan fue cuando el patotero de Caputo increpó al estafador de Facundo Manes. O sea, viste que todos se juntan al final. Y apareció el gordo que
que parece que es el fotógrafo oficial de la Casa Rosada. No sé si tiene un título y un carnet que diga esto, pero más de eso no sé. Algunos hablan del triángulo de hierro o el triángulo rojo, no sé cómo es, ni sé cómo los integran. No, la alusión tiene que ver directamente geometría, con la visión con el gobierno nacional. Es la persona a la que el presidente de la Nación le dio una entrevista de 6 horas, repostea sus posteos en las redes sociales, el presidente Javier Milei, por eso es la referencia. Y bueno, hizo un comentario tremendo desde mi punto de vista, no sé, que es uno menos. O sea, ¿uno menos de qué? Es una falta de respeto hacia una persona que no tiene manchas en su historia y que lo único que trató es de hacer el bien. Creo que ya es un acto de mala educación. Espero que no sea culpa de su mamá no respetar a los muertos. Fanny, vos decís que Pepe, bueno, te impresionó. Estuvimos cubriendo cuando estuvo aquí en Río Cuarto. Bueno, vos también, digo, tuviste una cercanía. ¿Qué es lo que más te atravesó de él? Porque también hay una historia que tiene que ver con, los medios lo titulan como el guerrillero, ¿no? ¿Qué significó ser Tupac Amaru y cómo calificás esa transformación de estar de un lado para después pasar a hacer política, pasar de las armas o la resistencia, digamos, a tratar de llevar la praxis? Mira, tener la grandeza, que no la han tenido nuestros guerrilleros, de luchar por un mundo mejor, darse cuenta que están equivocados y luchar por la unidad. Porque eso creo que le pasó a Pepe. Yo no estudié, no conozco la historia de Pepe Guerrillero. Tampoco me interesó porque bastante me cuesta estudiar la historia de nuestro presidente. Pero sí conozco mientras fue presidente que solo luchó por la unidad, solo peleó por la unidad. Y su discurso en Faca fue maravilloso porque habló de la necesidad de la unidad, de que el mundo necesita que todos vayamos unidos. Y creo que eso es fundamental. Cualquier país necesita que quienes quieren conducir la nación quieran que el ciudadano sea el que esté mejor. Y para que esté mejor, si hay que aliarse con quien no es un crápula, porque también hay diferencias, no te puedes aliar con la mafia, pero creo que la unidad es necesaria en algunos casos, y sobre todo cuando tenés que votar leyes que son para mejorar la vida de la gente. Fíjate si acá todos los partidos políticos votaran en contra del aumento en el Senado y a favor del aumento a los jubilados, ¿qué diríamos los ciudadanos? Que estamos yendo por otro camino, por el camino que estamos esperando, que no se están muriendo los viejos porque no tienen ni para comer, que no están durmiendo en la calle porque no tienen para pagar las expensas. Eso diríamos. Ahora, Fanny, hay una voluntad popular que refuerza y refrenda, según las últimas elecciones legislativas, este modelo. ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? ¿Vamos entendiendo algunas cosas o es que estamos confundiéndonos? ¿Vos decís este modelo actual de política? Sí. Y yo creo que no hay opciones, esa es la diferencia. Preguntarle a la gente que va a votar y qué te dicen. La que va a votar, porque cada vez menos gente va a votar. Sí, pero nos olvidamos que es obligatorio. Yo voy a ir a votar aunque tenga 87 años, porque si no me voy a sentir responsable de lo que salga. ¿Y recordás alguna anécdota, alguna escena con Pepe? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo hablaba? Bueno, todo el mundo más o menos es como que tiene... No, te soy honesta. No. Lo conocí cuando subió al escenario y lo que me llamó la atención es que no se movió nadie. Claro. Yo no tomé el tiempo de la charla, pero la charla estaba prevista para media hora y no sé si tardó 1 hora o poco más de 1 hora. No se movió nadie del asiento. Y eso me llamó mucho la atención desde mi lugar
de entrevistadora acompañada por un periodista de Río Cuarto, amoroso, que por suerte se ocupó de la parte política. Yo traté de conocer más de la persona. Claro, ahí vamos viendo imágenes de ustedes ahí en el escenario y un Pepe siempre con su campera y su gestualidad tan típica, con su mate. Tal cual, tal cual. Vos sabés que tenía el micrófono en la mano y ayer estábamos viendo la nota con una amiga y me dice, ¿está tomando mate? Le digo, no, pero agarra el micrófono como si agarrara el mate. Sí, bueno, una personalidad que va a quedar para la historia y no sé... Además no dejó preguntas sin contestar. Que sin contestar, ¿no? Qué importante hoy. Sí. Qué importante. Estamos hablando con una gran periodista. Estoy muy contenta de poder conversar con vos, a pesar de que el tema no es más feliz, por supuesto, pero no puedo dejar de preguntarte por la sensación del periodismo hoy, Fanny. ¿Qué te parece hoy? Decías, a mis 87 años y toda tu carrera y trayectoria, ¿en qué circunstancias nos estamos moviendo? ¿Cómo analizarías el contexto, digo, en Argentina, más allá de lo que ocurrió con Pepe? Digo, ¿qué nos está pasando? Mira, yo estoy muy desesperanzada, puedo hablar por mí, estoy muy dolorida por periodistas, colegas muy serios, que realmente conozco de toda mi vida en el periodismo, que están siendo defenestrados, están siendo insultados, y pienso que una persona que tiene que dar el ejemplo al resto de la gente, al resto de la ciudadanía, no puede insultar a los periodistas, puede no gustarle y tiene derecho a que no le guste lo que uno escribe o lo que uno dice, pero gracias a Dios estamos en una república, tenemos libertad de expresión. Hemos peleado mucho y tenemos muchos muertos por defender la libertad de expresión. No nos olvidemos. Hubo épocas en las cuales no podías hablar, te tenías que cuidar de cualquier persona. Hubo épocas que nosotros teníamos que estudiar en libros que era más que nada para adoctrinarnos. Tuvimos que escuchar discursos por cadena nacional que hablaban de que había que denunciar al que no pensaba igual, que había que echarlo. Conocemos gente que ha sido echada de sus trabajos porque no pensaba igual que el gobierno de turno, o que no podía hacer un programa porque el gobierno de turno prohibía que alguien lo ayudara económicamente. Conocemos un montón de estas cosas y no es este el único gobierno, sino que son muchos. O sea, acá el que logra ser un periodista independiente es un héroe. ¿Entendés? Sí. Y tenemos muchos periodistas que dicen lo que piensan y que yo respeto mucho. Y quiero que realmente la gente se acuerde que, les guste o no, Jorge Lanata denunció todos estos hechos de corrupción cuando todavía los corruptos estaban en la presidencia, que no se cayó absolutamente nada y que sin embargo nadie está preso. Fanny, muchísimas gracias por esta nota, un placer conversar contigo a pesar del tema. Un abrazo grande y que andes muy bien. Uno grande para vos, otro para Valeria y otra para la maravillosa gente de FACA que hizo algo que realmente fue único. Ojalá se repita. Seguramente. Un abrazo. Fanny Mandenbaum, periodista, conductora, bueno, una referente, ¿no? Que fue traída por Fada cuando fue el Congreso Imagina y estuvo Pepe Mujica cerrándolo con un montón de gente respondiendo preguntas. Pausa y ya regresamos con más.